Vamos a empezar este día con el tema que nos ocupa. Así que la semana pasada veíamos acerca del silencio de Dios. Este tema que compartió Claudio no viene en nuestros libros o en nuestro material de A.W. Pink, pero yo quise que compartiera este porque es importante conocer que muchas veces para nuestro punto de vista Dios parece que guarda silencio. Como lo vimos con Claudio, en realidad no es que guarde silencio Dios. Dios está actuando soberanamente en todas las circunstancias y llevando todas las cosas a su gloria. Dios está trabajando en todas las cosas y algún día ya no guardará silencio para el pecador y ese día será terrible. Y para sus hijos les mostrará cómo es que todas las cosas ayudaron para bien en la eternidad y glorificaremos a Dios para siempre. Claudio, saludos, Dios te bendiga, bro. Y esto que nos compartía Claudio, como les decía, no formaba parte del estudio de A.W. Pink, pero es importante tener en cuenta esta característica y cualidad de Dios a veces desde nuestra perspectiva. Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿de qué atributo de los que hemos visto, porque hoy termina la serie Dioses, de qué atributo de los que hemos visto ha impactado tu vida? ¿Alguno ha impactado tu vida? ¿Cuáles son de los que te acuerdas más? Si pudieras mencionar alguno en los comentarios, estaría genial para poder ir como participando en esta pregunta. Entonces la pregunta es, ¿de qué atributo te acuerdas más de los que hemos visto? Todos los atributos son importantes, pues es Dios, no podemos separar uno de otro, pero quizás alguno es muy particular para ustedes y en este tiempo de pandemia o de cualquier circunstancia ha sido de consuelo para sus vidas. ¿Alguno ha impactado tu vida? ¿De qué atributo te acuerdas, hermano? A ver, ahí coméntanos, haznos llegar tus comentarios. Vamos a esperar a ver si alguien comenta. A mí el que más me ha impactado, hermanos, bueno, es que ha sido como por etapas, porque en algún momento cuando vi un atributo, en esa misma semana me sucedió algo y me refugié en ese atributo. Ah, nuestro hermano Germán dice, hola, no pude estar ahí sentado, pero estoy escuchando, hermanos, bendiciones a todos. Este es nuestro hermano Germán. Qué bueno hermano Germán que está con nosotros. Espero que sea de bendición este tiempo. Para mí, uno de los atributos que a mí me ayudó muchísimo en un momento fue la bondad de Dios. El otro que me ayudó muchísimo fue acerca de la santidad de Dios. Y el otro, que esos tres los tengo marcados, fue la ira de Dios. Esa ira terrible de Dios. ¿Para ustedes? ¿Alguien que quisiera comentar alguno? Y si no, pues avanzamos. Y ahí conforme le vayan saliendo les voy mostrando. Bien, pues hemos visto ya varios atributos. Hemos visto su decreto, su omnisciencia, su presciencia, su supremacía, su soberanía, su inmutabilidad, su santidad, su poder, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor, su ira, su silencio. Todos estos atributos los hemos visto, hermanos, y han sido tan maravillosos, tan gloriosos, hermanos. La verdad es que el considerar estos atributos, el considerar cada una de las perfecciones de Dios y estas misericordias de Dios, ha sido para mí tan refrescante, para mí tanto de recordatorio. ¿Te acuerdas los que estamos viendo en Deuteronomio? Que lo importante de Deuteronomio es ese recordar constantemente quién es Dios, su ley, su carácter. Es lo que estamos haciendo cuando recordamos los atributos de Dios. Traemos a nuestra mente quién es Él. Nos comenta aquí Noé, yo creo que la ira de Dios es demasiado confrontante. Y así es, demasiado confrontante. Y nos comenta también, pero el amor de Dios da esperanza. Y sin embargo, los dos atributos son dos de las cosas que debemos aferrarnos a Dios, a los dos. Y algún día
en su debido momento nosotros adoraremos y honraremos su ira en algún día lo haremos eh, con más de intención. Bien, hermanos, entonces hemos visto esta lista de atributos de lo que hemos estado analizando y lo que nos decía Claudio una vez, que estos atributos terminan siendo como ventanas que nos ayudan a ver lo hermoso, lo deseable, lo maravilloso y lo incomparable que es Dios. Pero lo milagroso de todo esto es de que a lo podemos llamar nuestro Dios. Eso es lo más impresionante y milagroso. Él es Emmanuel, Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros. Podemos llamarle Padre a este Dios así de grande como lo hemos visto. Podemos llamarle Padre, podemos acercarnos con Él, podemos ser llamados hijos de Dios y amigos de Dios. ¿Acaso no es esto maravilloso, hermanos? Poder considerar esto. Cuando Pablo en su carta de Romanos empezó a considerar una de las obras de Dios, es decir, su evangelio y su salvación, cuando empezó a considerar Dios como Salvador, Cristo como Redentor, el Espíritu Santo como el que sella nuestros corazones, después de considerar todo esto, en Romanos capítulo 8:31, mira cómo es que lo dice, mira ahí en la pantalla. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Cuando Pablo empezó a considerar todas las cosas de lo que es el Evangelio, de la obra de Dios, en la vida de Cristo Jesús, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después empieza a decir que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, hermanos. Y si ponemos a esto lo que hemos visto de los atributos de Dios, bien podemos decir con más entendimiento, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada, hermanos. No hay nada, absolutamente nada. El Evangelio termina siendo, como les decía el sábado, el Evangelio termina siendo Dios mismo. Él es entregándose a nosotros. La buena noticia del universo, del cielo, es Dios mismo por nosotros. Esa es la buena noticia, le tenemos a Él. Y esto es lo mismo que Jesús dijo en parte de su oración sacerdotal en Juan 17:3. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Por vida eterna se refiere a toda la gama de bendiciones, toda la gama de unión con Dios, porque solamente Dios es la fuente de vida y la vida eterna, la unión con Él, la unión eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el Evangelio, esta es la buena nueva, esta es la vida eterna, que conozcamos a Él. Y hermanos, hemos visto 16 atributos de Dios, solamente 16 atributos de Dios, que nos está mostrando quién es Él. Y mientras conocemos quién es Él, nos exponemos y entramos a un terreno de la eternidad de Dios. Es como si entráramos nosotros como Moisés en ese lugar santo, en ese momento que pasamos de lo temporal a lo eterno cuando consideramos quién es Dios. Es conocer a Dios, es descubrir desde las escrituras el océano infinito, hermano, y eterno del único Dios verdadero. Él es la vida del creyente. Por lo tanto, la Biblia es teocéntrica, cristocéntrica, trinitaria. Es la revelación de Dios, amados hermanos. Este es nuestro Dios, hermanos, lo que hemos visto el día de hoy. El día de hoy terminamos esta serie, pero vamos a terminarla como la comenzamos. No sé si ustedes se acuerdan cómo comenzamos la serie, y si no te acuerdas, vete al primer video de esta serie. Y empezamos con el libro de Job, porque Job pasó por muchos problemas. Pero veamos cómo nuevamente termina Job el libro de Job. Mira Job 42, los que tienen ahí su Biblia abierta, Job capítulo 42, versículos 5, 6 al 17. Job 42, Job 42, 5, 6 y por separado el 17. Mira lo que dice. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y termina el último versículo de Job, y murió Job viejo y lleno de días. En este estudio de A.W. Pink que estamos viendo acerca de los atributos de Dios y que llamamos la serie Dios es, empezamos viendo cómo es que Job había pasado por algo peor que la pandemia, hermanos. Tú y yo no podemos jamás, creo que no existe ningún ser humano que pueda compararse a lo que pasó Job, a excepción de Cristo Jesús. Pero Job en un solo día, hermanos, perdió muchísimas cosas, perdió bienes, riquezas, hijos, salud, amigos, reputación. Ante esta situación, ¿qué hubieras hecho tú? Y no solamente eso, hermanos. Después llegaron unos amigos y empezaron a juzgarlo a él de manera indebida. Él se sintió completamente abandonado y en algún punto, conforme fue avanzando su vida, lo que había en su corazón fue saliendo a luz, saliendo a luz. Y Dios, en el capítulo 38 y 41, le responde a Job qué es lo que está pasando. Nosotros en muchas situaciones quisiéramos la respuesta de Dios de por qué me está pasando esto, Dios, por qué me enfermo, por qué está pasando esta pandemia, por qué he perdido el trabajo, por qué sucede esta injusticia. Y parece como lo veíamos la semana pasada, parece que Dios guarda silencio. Pero en este caso, Dios guardó silencio por más de 38 capítulos, pero ahora va a dar la respuesta a Dios en el capítulo 38 al 41, y la respuesta de Dios fue una clase de ciencia, fue una clase de biología, fue una clase de geografía, una clase como de física. Le empezó a decir acerca de las cosas que él hace, de los animales poderosos y un montón de cosas. La respuesta de Dios no fue a la situación específica de Job, sino la respuesta de Dios hacia Job fue, mira quién soy yo y date cuenta quién eres tú. Y después de toda esta teodicea, hermanos, que vivió Job, al escuchar esa respuesta de Dios, algo sucedió en Job al escuchar, yo detengo al Leviatán, yo lo sostengo, yo lo guardo. Algo sucedió en todo este discurso de Dios, de ciencia, de biología, que después Job termina diciendo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven con claridad. Y el efecto de este entendimiento llevó a Job a un profundo, sincero, reverente temor a Dios, diciendo, me aborrezco a mí, me arrepiento. Hermanos, Job fue despertado, fue consolado, fue animado, fue fortalecido, fue confrontado, fue humillado al considerar solamente en 3 capítulos, quién es Dios. Y después de esto me encanta cómo termina el libro de Job diciendo que y murió Job viejo y lleno de días. Y ahora, de forma literal, Job vio a Dios por primera vez, lo vio completamente en su gloria. Y Job, al igual que muchos otros cristianos y hermanos en la fe, estará adorando a Dios por la eternidad, por cada hora, por cada minuto, por cada segundo de la prueba que pasó en la tierra, por cada lágrima, por cada enfermedad, por cada catástrofe, por cada pérdida que sufrió y que ahora entiende que fue por amor y que ahora entiende desde la perspectiva de Dios un poquito más de este Dios glorioso y maravilloso. Job ya está en la presencia de Dios, dichoso, alegre, porque ahora sus ojos miran eternamente a este Dios, al único y eterno Dios. Hermano, todo esto sucede y es producido al considerar nosotros y meditar nosotros en quién es Dios. Mira lo que dice Charles Spurgeon respecto a esto. Spurgeon comenta lo siguiente: el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. ¡Wow! Es increíble, hermanos.
Esto es lo más elevado a lo que podemos todos los días considerar y lo tenemos accesible a nuestras vidas en su palabra, conocer quién es Dios. Hermanos, no hay mayor beneficio para nuestras vidas que meditar en los atributos de Dios. Hermanos, no hay mayor consuelo para nuestras vidas que descansar en los atributos de Dios. Hermanos, no hay mayor esperanza para nuestras vidas que contemplar los atributos de Dios. No hay mejor forma de luchar contra el pecado que recordando los atributos de Dios. No hay mayor deleite para nuestras vidas pecadoras finitas que admirar la hermosura eterna de Dios. Oh, hermanos, no olvidemos nunca considerar y meditar en estas perfecciones de Dios y que Dios permita constantemente que esto incendie nuestros corazones y nos hagan tener un creciente, anhelante y fervoroso deseo de poder conocerle más, de servirle mejor, de luchar contra el pecado, de amar lo que él ama y de algún día verle, anhelarle, conocerle más. Pero veamos algunos testimonios, hermanos, para que miren cómo es que a través de la historia, desde la Biblia hasta la historia de algunos creyentes, este, 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 este estudio de conocer quién es Dios ha sido de consuelo para estos creyentes. Primero veamos el testimonio de Pablo. Ustedes saben quién fue Pablo y saben que Pablo fue un perseguidor sanguinario con hambre y sed de matar a todo aquel que se opusiera a la religión judía. Pero quiero que mires algo que fue de aliento para este Pablo, porque sin duda, de todos los apóstoles, este Pablo fue el más destacado de todos. La mayor parte del Nuevo Testamento se lo debemos a él fue su autor. El misionero más destacado después de Jesús fue Pablo. Pero Pablo pasó por diferentes circunstancias, y mira conmigo 2 Corintios 11, 23 al 29. Vea tu Biblia. 2 Corintios 11, 23 al 29. Consideremos alguna de las cosas que le sucedió a Pablo, que es lo que dice aquí, también lo dice en el capítulo 4, me parece, de 2 Corintios, pero consideremos esta porción, 2 Corintios 11, 23 al 29. Lo voy a poner en sus pantallas, pero posiblemente esté chiquita la letra. Y miren cómo Pablo inicia diciendo, en el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, ¿te imaginas que este fuera parte de tu currículum? Hermanos, este es el amado hermano Pablo, el que Dios a través de Cristo Jesús le salvó y le dijo, eres tú mi hijo. Ese es el mismo Pablo que escribió en Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Dios nos ama. Pablo no era, hermanos, un superhumano, porque todas las cosas que nos describe aquí pudiera engañarnos a nosotros de decir que Pablo era una persona diferente a nosotros. No, hermanos, Pablo no era un superhumano. Cuando lo apedrearon, no debemos de pensar que fueron caricias de las piedras. Las piedras eran con la intención de matar. ¿Te imaginas después de todo lo que acabamos de leer, cómo era la cara de Pablo? ¿Cómo eran sus marcas en sus cuerpos? De esos varazos, de esos latigazos. Quizás un Pablo
débil, un Pablo delgado por los naufragios. Tú mirarías a Pablo y no mirarías a una persona que tiene lo mejor de la vida en nuestros tiempos. Pablo, cuando se dice que naufragó, no pensemos que estuvo de vacaciones, hermanos. Pablo sufrió, y no sufrió poco, sino sufrió muchísimo. ¿Y por qué Pablo sufrió en su misión? ¿Y por qué Pablo sufrió? Porque Pablo empezó a predicar el Evangelio, empezó a hablarles de Cristo. ¿Por qué Pablo persistió entonces en su misión, aun cuando todo era contrario, hermanos? ¿Qué lo sostuvo? ¿En quién se refugió? Pablo, hermanos, se refugió en esa roca inconmovible, en Dios, y así enfrentó cada prueba, hermanos, con lágrimas en los ojos a veces, o con sangre entre los ojos y en su cuerpo, o a puras penas levantándose del suelo después de ser apedreado, o al borde de la muerte en cada uno de los naufragios. Pero en cada uno de ellos, hermanos, Pablo alzó sus ojos al cielo, recordó las palabras de su Salvador y se aferró a él, no para ser rescatado de esta situación, sino para decir, tú eres Dios y eres hermoso, eres suficiente para mí. Él podría también haber alzado los ojos al cielo como lo hizo en su momento Esteban, ¿te acuerdas? Él fue el primer mártir y en manos de Pablo, este mártir Esteban alzó sus ojos al cielo y siendo apedreado miró la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Oh, hermanos, mientras Esteban estaba sufriendo los dolores de las piedras, su alma y su corazón estaba siendo consolado, confortado al mirar la gloria de Dios. Hermanos, estás pasando por pruebas, por necesidades, por luchas. Recordemos esto, aferrémonos a quién es Dios. Pero no solamente miremos a Pablo, veamos el testimonio de los apóstoles. La Biblia no nos dice de forma clara qué es lo que pasó con cada uno de ellos al final de sus días. Aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que Jesús les llamó amigos míos, esos 11 apóstoles originales de Jesús, esos que les dice, ya no les llamaré más siervos, sino les llamaré amigos. ¿Qué les pasó a estos discípulos, a estos apóstoles de Jesús, a estos amados de Dios? No sabemos, pero podemos echar una mirada a lo que la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia nos dice de algunos voces para darnos testimonio de qué es lo que pasó con cada uno de ellos al final de sus días. Pedro, por ejemplo, fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan el apóstol enfrentó el martirio cuando lo cocinaron vivo, hermanos, en una olla grande hirviendo con aceite, pero milagrosamente Juan sobrevivió, después fue llevado a la isla de Patmos para que muriera y Juan aún no murió. Juan fue el único de los apóstoles que murió siendo viejo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue martirizado por predicar en Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta morir. ¿Te imaginas, hermanos? Ser azotado con un látigo hasta morir, hasta morir. Mientras iba golpeando el látigo a Natanael, iba sacando sangre cada vez y cada vez más, hasta que por fin muriera Natanael. Marcos. Marcos fue arrastrado por las calles al punto de ser despedazado. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos atacaron su cuerpo en la cruz con cuerdas para prolongar la agonía. Y sus seguidores, dice la historia, que reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras. Oye las palabras que dijo Andrés al momento de ver el objeto de su muerte. Hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Tomás, que fue traspasado por una lanza en la India durante su viaje misionero,
Matías, el apóstol que fue elegido como reemplazo de Judas, él fue apedreado y después decapitado. Y Santiago, el hermano de Jesús, que él no fue apóstol, pero que fue un hombre preeminente en la iglesia cristiana, fue arrojado desde la altura de más de 30 metros desde un pináculo. Y cayó, y dicen las tradiciones que Santiago no murió y entonces bajaron aquellos que lo habían arrojado de ese lugar de 30 metros y lo empezaron a golpear con un garrote hasta matarlo, hermanos. Y eso son algunos de los apóstoles de Cristo. Qué terrible, ¿no creen? Qué terrible forma de morir para cualquier persona. ¿Cuántos de ustedes desearían morir así? No hablamos del por qué murieron, sino desearían morir así. 10 de los 11 apóstoles originales murieron de forma espantosa. Literalmente fue un espectáculo de carnicería, donde Satanás y sus legiones, usando a personas, fueron sanguinarios contra ellos, pensando que así les apartarían de su Señor, pensando que así evitarían la obra que siguiera adelante. Ante todo esto, podemos decir la pregunta, ¿Dios tiene un propósito para tu vida? Hoy en día la gente diría, no, este no quiero que sea mi propósito, pero para ellos responderían, sí, 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 Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y casi al borde, al final de su muerte, sabían que su propósito se encontraba en quién es Dios. Estos son los hijos de Dios, hermanos. Estos son los amigos de Dios. ¿Y por qué a pesar de las circunstancias que ellos vivieron, de los sufrimientos que padecieron, pudieron mantenerse proclamando el Evangelio con tanta firmeza? ¿Por qué, hermanos? Miren solamente lo que dice uno de ellos, el apóstol Juan, en su primera carta de Juan. Mira cómo dice primera de Juan 1, 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, para los apóstoles, para Juan el apóstol, que habían contemplado a Dios mismo, lo habían tocado, lo habían escuchado. Más allá de toda duda, la resurrección de Cristo selló sus vidas para siempre, para nunca volver atrás. Ellos podían haber dicho, de oídas te había oído, pero ahora ellos habían visto y contemplado la gloria del Hijo de Dios. Ellos lo ponen con experiencias como lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos escuchado, estuvimos cerca de Él, lo conocemos y Él resucitó y Él nos salvó y Él es nuestro Señor. ¿Por qué nos callaremos? Ellos gritarían, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ¿quién es Dios? Y mejor aún, Él me conoce, Él me salvó, Él me amó, Él me perdonó. El consuelo de ellos, hermanos, en la hora de su muerte, en la hora final de sus días, fue nuevamente Dios mismo y cada atributo suyo. Estos son los apóstoles, hermanos. Vimos el testimonio de Pablo, vimos el testimonio de los apóstoles que se aferraron a quién es Dios, pero miremos el testimonio de algunos hermanos de la historia de la iglesia, cristianos en la historia de la iglesia. Y voy a tratar de como leer un poquito de estas biografías para después comentarles lo siguiente. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado de esta persona, Horacio Epáfras. Déjame leerte algunas cosas de él y lo puedes buscar en internet. Este era un creyente exitoso, hermanos. Era un creyente exitoso, era un abogado educado, era un abogado y que estaba creciendo cada día más en su empresa de abogado. Tiene una empresa jugosa. Horatio fue ese destacado abogado y anciano de la iglesia presbiteriana. Pero a partir de 1871 empezaría una serie de acontecimientos traumáticos para Horacio y su familia.
Y la primera de ellas, hermanos, fue que su hijo de 4 años, por fiebre escarlata, murió. Después vino una depresión financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde de este acontecimiento, de la muerte de su hijo, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio en Chicago en 1871, que lo dejó al borde de la quiebra. Y ahí puedes ver a Horacio con la pérdida de su hijo, con escasos recursos y con lo poco que tenía fue consumido por el fuego. 2 años más tarde, en 1873, Epaphras decidió que él y su familia debían tomarse unas vacaciones en algún lugar de Europa y eligió Inglaterra. Tenía que viajar todos juntos, pero a último momento él decidió quedarse y enviar a su esposa con sus 4 hijas, una de 11 años, una de 9 años, una de 5 años y una de 2 años. Él les dijo, vayan y las alcanzo en un momento, déjenme atender algunas cosas que tengo aquí pendientes y voy a verlas nuevamente para solucionar algunos problemas que habían ocasionado el incendio. Y durante la travesía en el Atlántico, el barco fue embestido, el barco donde iba la mujer con sus 4 hijas, fue embestido por un buque y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Pafo. Solo su esposa Ana logró sobrevivir y al llegar a Inglaterra le envió un telegrama que comenzaba diciendo única salva. Cuando Epafo recibió este telegrama de que sus hijas habían muerto y de que su esposa estaba posiblemente herida y esta expresión única salva, Epafo entonces tomó el primer barco y viajó directamente a encontrarse con ella. Y durante el viaje para encontrarse con su esposa, el capitán le comentó a Epafo exactamente en el lugar donde posiblemente el barco se había hundido y había dado muerte a sus 4 hijas. Cuando Epafo escuchó esto del capitán, trajo su mente ese momento duro y difícil para él, donde sus hijas habían muerto. La tragedia de la muerte de ellas estaba en su mente. Y entonces bajó en la parte baja del barco y en forma de oración escribió un canto desde su aflicción y consuelo de parte de Dios. Y este himno, hermanos, se llama Estoy bien. Este es Epáfor que perdió a sus 4 hijas, perdió a su hijo antes, perdió su casa, perdió su negocio, su esposa estaba también mal. Este es Epáfor, pero lo que hizo fue él bajar y escribir un canto a Dios. Mira lo que ese canto dice. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y el coro, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. ¿Sabes a qué tributo se aferró Epáfor? A la salvación de Dios, a la paz de Dios. ¿Cuál paz? La paz, la amistad con Él. A pesar de que yo pueda perder a mis hijas, a pesar de que yo pueda perder mi negocio, no estoy recibiendo lo que merezco, no estoy recibiendo la ira de Dios. Estoy recibiendo sus misericordias. Él me salvó. Y se aferró Epáfora a esto. Y escribió este himno desde su aflicción, hermanos. Este fue Epáfora. ¿Qué lo llevó a Horacio a componer este himno nuevamente? ¿Qué lo llevó, a pesar de las circunstancias y la situación difícil, qué lo llevó a componer esto? Hermano, nuevamente vemos cómo Epáfor, en esta situación difícil, puso su mirada en el carácter de Dios. Levantó sus ojos al cielo, al Dios que ha sido el mismo ayer, hoy y para siempre, en su misericordia, en su salvación, en su consolación, en su amor, en que Él es soberano, en que Él es digno de toda gloria. Hermanos, oh hermanos, que aunque pudiéramos pasar por un mar de aflicción, aunque lo que estés pasando tú o lo que pudieras pasar después sea un mar completo de aflicción,
que pudiéramos cantar junto con Epáfor: estoy bien, estoy mejor de lo que merezco, estoy bien porque Dios me amó, me perdonó y me salvó cuando no tenía que hacerlo. Este es Epáfor. Pero mira otro testimonio más. Ese es el testimonio del matrimonio dolido. Este matrimonio dolido inspiró un canto otro matrimonio, una mujer que se llama Sibila Dufter. No sé cómo se pronuncia bien. El matrimonio de ellos inspiró un canto. Déjenme contarles entonces la historia de este matrimonio. La historia dice más o menos así. La señora Dolittle había estado en cama durante casi 20 años. 20 años. Su marido era inválido, incurable, que tenía que velar por su sustento diario, trabajando en silla de ruedas. Entonces, está su esposa, que está en cama durante 20 años. Está su esposo, que es un inválido y que está en silla de ruedas. Pero dice el testimonio de esta persona que los vio, que a pesar de sus aflicciones vivieron vidas felices, una vida cristiana rebosante y dichosa, dando inspiración y confort a todos los que le conocían. Todos los que iban a verlos a ellos eran inspirados, alentados, animados a vivir como ellos, a tener la fe como ellos. Y un día, esta pareja que fue a visitarlos, mientras estaba viéndolos, mientras estaba contemplando cómo estaban pasando, su esposo, el esposo de este matrimonio que fue a visitar a este matrimonio dolido, le preguntó al esposo: oiga, ¿cuál es su secreto de fe para continuar adelante? ¿Cómo es que a pesar de las circunstancias, de que su esposo esté en cama, de que usted no pueda levantarse, esté inválido y esté en ruedas y tenga que trabajar para dar sustento a su casa, cómo es que a pesar de todo eso, ustedes siguen teniendo una fe vibrante? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el secreto? Y entonces el esposo dolido señaló a un gorrión que comía cerca de afuera y manifestó: bien, pues Dios tiene su vista puesta en las aves y sé que también nos mira y nos cuida. ¿Por qué pues tendríamos que sentirnos desanimados? Aunque las sombras lleguen a nuestra vida, aunque nuestros corazones estén solos, aun cuando estemos lejos de nuestro hogar y el cielo, sé que sus ojos están en nosotros como le están en ese gorrión. Dicen ellos que la belleza de esta simple expresión de fe sin límites se apoderó de nuestros corazones y encendió la imaginación y empezaron a escribir un himno. Y ellos, inspirados en este matrimonio de esta esposa en su cama, 20 años, de este hombre en silla de ruedas, inválido y trabajando, y que tenían su confianza puesta en Dios y que vivían vidas alegres y felices y dichosas, a pesar de las circunstancias, compusieron un canto y se llama ¿Cómo podré estar triste? Mira lo que dice este canto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen asilo seguro en él. Feliz cantando alegre, yo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Y nuevamente el coro dice: feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermanos, este matrimonio, el señor y la señora Dolido, estaban viviendo una situación difícil, como lo vimos, pero ellas eran super personas que pudieron sostenerse por sus propias fuerzas. Eran personas no de este mundo. La respuesta es no, hermanos. Ellos eran igual que nosotros. Ellos se ampararon y se refugiaron al fortísimo consuelo de que
¿Quién es Dios? Dios me cuida. Dios está pendiente de mí. Muy a pesar de las circunstancias, Dios no cambia, es inmutable y su palabra me lo dice. No es que yo me lo imagine, sino que su palabra, como dice un canto de los Jerez, tengo miles de páginas para andar en fe, confiando y conociendo quién es Dios. Hermanos, ¿cómo respondemos a esto? Podríamos seguir diciendo muchos testimonios, hermanos, de diferentes personas a través de toda la historia de la iglesia, pero seguramente tú también has tenido momentos así, momentos donde pensaste que ya no ibas a seguir adelante confiando en Dios, pero que su palabra, que es como una llama encendida en nuestros corazones, nos alentó y nos animó a seguir confiando en Él, a descansar en Él, a seguir adelante con Él. Hermanos, en cualquier situación que estemos viviendo, no importa cualquier situación, sea de prosperidad o de carencia, de salud o de enfermedad, de alegría o de tristeza, de vida o de muerte, de tranquilidad o preocupación, de victorias o de derrotas, traigamos a nuestra mente quién es Dios, quién Dios es. Dios es santo, paciente, bondadoso, clemente, misericordioso, poderoso, autoexistente, independiente, santo, fiel, justo, verdadero, sabio, poderoso, omnipresente, omnisciente, amoroso, tierno, clemente, majestuoso, incomparable, digno, asombroso, maravilloso, hermoso. Hermanos, tantas cosas que la Biblia nos dice de quién es Dios y para qué creen, para que nosotros podamos correr a Dios, refugiarnos en Dios, contemplar a Dios, humillarnos delante de Dios, deleitarnos en Dios, su gloria, su belleza, su majestad, su dignidad. Es el todo, hermano, de tu vida temporal, de tu vida pecadora, de tu vida eterna. Este Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Este Dios tan grande y majestuoso, con todos estos atributos suyos, es tu Dios, es tu Señor, es quien te salvó, es quien prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te abandonaré, te sustentaré con mi diestra, no te preocupes, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. Es este mismo Dios que en Apocalipsis, en su último versículo, cuando Pablo, cuando Juan está describiendo la ciudad celestial, en sus últimos versículos dice, y el testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese es el testimonio de Cristo, el testimonio de nuestro Dios, vengo breve. Y la respuesta de nosotros, de la iglesia, es amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, este es nuestro Dios glorioso, nuestro Dios majestuoso. Yo sé que algunos están pasando por problemas difíciles. Hermano David, mire este Dios grandioso, hermano David. Anel, Silvia, Claudio, todos los que estamos aquí, Ana, nuestra hermana Bego, Osbe, Tania, mi esposa, yo, hermanos, miremos lo glorioso de nuestro Dios. Y a pesar de que estemos recibiendo pedradas en este mundo, y a pesar de que estemos sangrando, sufriendo y llorando, aún con los ojos al borde de ser cerrados y morir, hermanos, recordemos quién es Dios. Y a través de su palabra, como lo hizo Esteban en su momento, a través de su palabra miremos la gloria de Dios y al Hijo de Dios y a nuestro Salvador sentado a la diestra de Dios, resplandeciente, glorioso, inmutable, diciendo, yo estoy contigo. Hermanos, que terminemos nuestras vidas diciendo todos los días,
como lo dijo Pablo al considerar acerca del Evangelio, cuando él consideró su vida de lo pecador que era y que merecía el infierno. Después dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es tu Dios, hermanos. Si solamente vimos 16, 17 atributos de Él, de la infinidad de atributos, perfecciones y glorias de este Dios que te salvó, de este Dios que está contigo. Por tanto, como dice Pablo, a ese Rey, a ese Dios, sea la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén. Este es Dios, amados hermanos. Este es tu Dios. Aférrate a Él. Conócelo a través de las Escrituras. Aborrece lo que Él aborrece. Ama lo que Él ama. Arrepintámonos, humillémonos delante de Él y contemplemos cada día más a través de su palabra, de estas ventanas que nos ayudan a ver quién es Dios. Contemplémonos cada día más y supliquemos a Dios, como dice el salmista, abre mis ojos para ver lo maravilloso de ti, que está descrito en tu palabra. Como dice Claudio en un comentario que nos está poniendo aquí en vivo, yo me pregunto, ¿lo conoces? Y esa es la pregunta indicada, hermanos. Si conocemos a este Dios, no tenemos entonces ninguna excusa para no vivir para este Dios e incluso morir para este Dios. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? Dice Gloria, nos comparte en 2 Corintios 1:3. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Exactamente. Es lo que dice en 2 Corintios 1:3. Nuestro hermano Germán dice, qué bendición tan grande poder verlo de nuevo y misericordioso que es nuestro Dios. Amén. Dios es un Dios lleno de misericordia y de bondad y glorioso. ¿Conoces a Dios? Si no lo conoces, conócelo, conozcámoslo, corramos a Él. Y si lo conoces, síguelo conociendo y sigue viviendo para Dios y muriendo para Dios y sufriendo para Dios y comiendo para Dios y pasando hambre para Dios y cualquier cosa, otra cosa que dice Pablo, háganlo para la gloria de este Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das. Sin duda, Señor, el meditar en quién eres tú es algo maravilloso, Dios. No hay palabras en este mundo caído, como lo dice Isaías, que estamos en medio en un mundo de labios pecaminosos. No hay palabras que puedan decir con exactitud, Señor, unir ideas con exactitud de lo glorioso que tú eres, Dios. Ni la eternidad misma contigo, Dios, será suficiente jamás para poder entenderte, para poder saborearte, para poder conocerte, para poder adorarte y tener motivos para gozarnos y exaltarte a ti, Señor. Ni la eternidad será suficiente, Dios. Oh Dios, llena nuestros corazones de un ferviente anhelo, persistente deseo de conocerte a ti, Dios. Y que este conocerte a ti nos ayude, aliente, motive, inquiete, Señor, consuele a vivir y morir para ti, Dios. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos. Abre, Señor, todo lo que tengas que hacer en nosotros para poder contemplar las maravillas de tu ley. Buen Dios, sabio, misericordioso, aquí están mis hermanos, Dios. Yo sé que están pasando por situaciones difíciles algunos de ellos y quizás algunos de nosotros, los que estamos pasando tranquilamente, después pasaremos por cosas difíciles, Dios. Pero Dios,
Mientras nosotros cambiamos y las situaciones cambian, tú no cambias. Y esa es la buena noticia, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Te pido que ayudes a mis hermanos en este día y que puedan siempre, Señor, siempre, siempre recordar este, este Dios expresado en tu palabra, tú mismo expresado en tu palabra, dándote a nosotros para tu gloria y alabanza y para el beneficio de tu pueblo, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.